Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a seguir hablando sobre temas bíblicos. También yo les decía en otros videos que en un futuro vamos a hablar sobre otro tipo de creencias para que usted no piense que solamente vamos a hablar de la Biblia. Pero lo que pasa es que en la Biblia hay muchas historias que nunca cuentan, que usted nunca las escuchará en ninguna iglesia ni a ningún predicador, y por eso queremos dejar plasmado en este canal todos esos videos para que usted los mire una y otra vez y los analice. Y hoy vamos a hablar sobre la Biblia y los sacrificios humanos. Pero antes de continuar con este tema, le doy la bienvenida a mi amigo Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Buenas noches, buenas tardes. Un tema bastante escabroso y difícil de entender. Sí, y lo que pasa es que con este tema nunca se habla y lo llevan por otro lado, lo quieren justificar de otra manera para no tocarlo, porque es muy sensitivo o porque sencillamente no le quieren dar la traducción correcta o la interpretación correcta. Vamos a tratar de dividir este video en tres partes. El primero va a ser: Jehová recibía sacrificios de su propio pueblo, o sea, de Israel. Los recibía, y estábamos hablando no solo de sacrificios de animales, sino de sacrificios humanos que los recibía directamente de su propio pueblo. Entonces nos vamos a concentrar en esta primera parte sobre eso. Y yo les voy a leer Éxodo capítulo 13, el verso 1, donde dice lo siguiente: dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces aquí nos está diciendo, en otras palabras, que todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, eran para él. Y muchas personas podrían interpretar esto como, no, eso es simplemente que una consagración, ¿no? Que ese va a ser consagrado para Jehová, pero no. Un animal consagrado para Jehová, sabiendo que todos los animales, su final era sacrificio, expiación. Entonces, obviamente que tanto el primogénito hombre como animal eran para sacrificárselos a él, prácticamente en un holocausto o en una ofrenda quemada. ¿Qué dices tú al respecto, Dani? Claro, ese versículo, así como en Éxodo 13:1, si uno lo lee aisladamente, uno lo puede interpretar así. Bueno, la primera persona que nació de la tribu que sea está consagrada para el servicio de este Dios. Pero como todos sabemos que los únicos que trabajaban en el ministerio y estaban consagrados era la tribu de Leví. Eran los únicos, no eran los otros. Entonces acá podemos ir anexando dos versículos más, que los voy a leer rápido, en Éxodo capítulo 22, Éxodo 22, versos 29 y 30. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tu buey y tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. O sea, está hablando, o sea, me lo darás. Vamos a leer después otro pasaje más donde está hablando de que hay que sacrificarlo. O sea, mío es. Es correcto. Entonces, ahí queda muy claro que está diciendo que en el 8º día, o sea, la mamá está con su bebé por 8 días y en el 8º día se lo tiene que entregar, o sea, es mío, ¿no? Mío o sea, es. la mamá no lo va a seguir criando, no lo va a seguir amamantando, no, nada, es mío, o sea, se lo quitaban y prácticamente lo sacrificaban. O sea, aquí estamos hablando aquí de una cuestión bastante oscura que empezaba en esa época, o sea, que pasaba según esa historia, ¿no? No sabemos si son ciertas, pero el hecho es que están ahí. Entonces vemos que él mismo les da leyes para él mismo saciarse de alguna forma con un sacrificio, ¿no? El precio. Era un precio bastante alto. Y si las personas dicen, no, que eso era consagración como hoy día hablan en ese tema, no, es que estoy consagrado al Señor, o que una persona se consagró, no, era otra cosa, no era ni parecido.
Y de todas formas, si lo que podemos ver es que él pedía de todas maneras que todo el pueblo lo adorara, ¿no? Si hablamos de consagración de la que nosotros pensamos hoy día. O sea, él exige que todos los seres humanos, o todo, bueno, el pueblo de Israel lo adorara. Entonces aquí pues cualquiera podría decir, no, pero ¿cómo así? ¿Verdad que entonces se consagre solo uno y el resto no? No, obviamente que ahí está hablando es que le daban un sacrificio humano de un bebé prácticamente, un primogénito de un animal y el pueblo de Israel tenía que seguir consagrado a él en todas las cosas, ¿no? En todas las normas y en todas las leyes. ¿Ah? Porque muchos agarran y dicen, empiezan con el pensamiento mágico a querer empezar a alivianar todo esto. Ah, no, pero al octavo día era que lo circuncidaban, pero ahí no dice que lo circuncidaban. No, porque al octavo día empezaba, no sé, a tal cosa o a tal otra, y se va fabricando un pensamiento mágico para hacer una autodefensa de las aberraciones y las atrocidades que este Dios exigía. Sí, Porque no. también hay lugares y pasajes que hablan de, suponiendo, vamos a hacer, toda persona que estudia la Biblia lo puede buscar y lo pueden encontrar. Cuando habla de animales que se sacrifican, se habla de sacrificio, ofrendas, patas y manadas. Animales serían ofrenda, o sea, cuando dice la palabra ofrendas, después sacrificios, patas, los animales tienen patas, y manadas, los animales están en manadas. Pero por otro lado, hay otros pasajes que todo estudioso de la Biblia lo puede encontrar, que habla de holocausto. Uno puede buscar en la Real Academia Española, yo no lo quiero hacer tan largo, pero habla de sacrificios humanos. Y es más, el holocausto estaba después, era la persona que había que matar y luego quemarla viva. Eso dice la Real Academia Española. Y es lo que sucedía, porque las víctimas que se sacrificaban eran quemadas. Por eso en la Biblia cuando habla de las personas sacrificadas, habla de holocausto, víctimas, piernas y multitudes. Multitudes, eso lo vamos a ir viendo después en otros estudios, pero las multitudes no está hablando de vacas, no está hablando de ovejas, de cabritos, está hablando de personas, pero multitudes son personas. Piernas, está hablando de seres humanos, víctimas, víctima de un hecho delictivo, de un crimen, y holocausto. Cuando habla de holocausto, ir a la fuente. Nosotros no estamos imponiendo nada, estamos tratando de ayudar a la persona a que pueda estudiar sin bloqueos mentales y pueda ser objetivo en el estudio. Acá también un versículo, y ya voy dejando a Leonardo. Levítico capítulo 7, versículo 37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. O sea, eran todas cosas distintas, eran distintas ceremonias y distintos tipos de ofrenda. No era todo lo mismo. Exacto. Ahora, volviendo al tema de los primogénitos, o sea, imagínate la cantidad de israelitas que, pues, si nos ubicamos en ese contexto, cantidad de madres que parían, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, sí. primogénitos, o sea, eso no era una vez al año ni una vez cada 6 meses, eso era seguido todo el tiempo por la cantidad de partos, suponemos que había, que se juntaban, ¿no? También puede ser que en un año, a los 9 meses, que unas mujeres coincidieran y que eran muchas, pues era una cantidad de sacrificios. Ahora, No nos olvidemos que la familia estaba constituida por la esposa y concubinas, o sea que... era una cantidad, sí, sí. Hemos dicho, eso era una cuestión terrible. Ahora,
También yo quiero comentar sobre el hecho de que, aparte de que les daba ya una ley en este sentido de los primogénitos, también cuando él veía algo que no le gustaba o alguna cosa, podía exigirle a alguno a alguno del pueblo que hiciera un sacrificio, que lo podría exigir. Y el mayor ejemplo que tenemos es Abraham, porque supuestamente Abraham entonces quería mucho a su hijo Isaac, entonces él dice que lo iba a probar, ¿no? Lo iba a probar. Y entonces le dice en Génesis 22:2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, en la versión israelita nazarena que les comentaba yo en otro video, dice que lo llevara y lo ofrendara como una ofrenda quemada. O sea, holocausto, la traducción literal del hebreo al español sería ofrenda quemada. Entonces, dámelo como una ofrenda quemada. Que todo eso que estamos hablando de los sacrificios ritualistas, en realidad eran ofrendas quemadas, ¿no? O sea, así como usted ve en esta imagen que yo tengo atrás, era lo que hacían. Quemaban, quemaban al animal, quemaban a la persona. Entonces, cuando yo empecé a investigar todo esto y cuando esa famosa historia, esa historia a mí me parece tan increíble, Daniel, porque esa historia los predicadores la hacen ver como un acto de fe, pero Claro. no ven lo que hay detrás de lo que le está pidiendo. No, ellos nunca van a hablar de eso, ellos nunca van a decir, oiga, pero primero por muchas razones, porque Abraham, si eso fue cierto, Abraham no lo dudó. No dudarlo significa que él sí sabe que ese Dios pedía sacrificios humanos. Porque si no los pidiera, si nunca lo hubiera pedido en toda la historia, o sea, no los pidiera, le diría, pero ¿cómo así? Si primero no debo matar, ¿no? Claro. Sí, Estás sí. contradiciendo, ¿no? No matarás, entonces voy a matar, ¿no? O sea, al fin que voy a violar el propio mandamiento que me estás dando de matar. Eso sería un razonamiento que él debía haber dado. Segundo, no dice nada porque era normal, Claro. era Sí, sí. normal, Tal ¿no? cual. Porque no lo Sí, vio sí. como, ¿qué me estás hablando? O sea, ¿qué locura es esta? Si eso nunca lo hemos visto aquí en Israel, van a decir que estoy loco, que voy a matar a mi propio hijo, me van a decir que estoy violando el propio mandamiento, me van a decir que o sea, que voy a hacer, que soy un asesino. Entonces, que si nosotros miramos ese contexto, no solamente en esa época, sino, usted imagínese en esta época donde saliera un predicador con ese cuento, no, es que Dios me habló que tengo que ofrendarle a mi hijo, ¿no? ¿Qué le pasaría a esa persona, no? Pues la gente, la comunidad diría, este señor es un loco, eh, lo, 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 lo meterían a la cárcel por intento de asesinato y una cantidad de cosas, o al Se- psicólogo, o al psiquiatra, o no sé. secuestro, secuestro, Por una amenaza, todo. cantidad de delitos. Intento de Entonces, el punto homicidio. aquí no es que la gente diga no, pero finalmente no lo mató, como contestan algunas personas. Eso era solamente que él estaba probando la fe de él. Eso es lo que dicen los predicadores. Pero es que el punto no es ese. Esa es supuestamente lo que te hacen, lo que te quieren hacer pensar, ¿no? De la fe y de todo esto. Sino el punto es que analicemos detrás de ese pedido que hay. ¿No? ¿Qué hay? O sea, le está diciendo que violara el propio mandamiento de matar y aparte de eso le está diciendo que haga algo que, como una ofrenda quemada, quiere decir que ese lenguaje que le está dando a entender lo entendía perfectamente Abraham. Ya lo Perfectamente. había visto antes. Sí, sí. Aparte, en Hebreos, en el libro de Hebreos, hay una parte que habla con respecto al sacrificio de Abraham, que Abraham tenía la fe suficiente como que después de matarlo, Dios lo iba a resucitar. O sea que ya explícitamente está diciendo lo mismo. No es que lo llevaba para hacer un simulacro y que después iba a aparecer algún otro animalito como apareció, sino que ya Abraham sabía que lo tenía que matar y justificando toda
esa criminalidad, por llamarlo de alguna forma, ese acto aberrante, directamente ya en Hebreos habla y dice, sí, porque Abraham tenía esa fe de que si lo mataba, Dios lo resucitaba. Entonces él ya sabía de qué hablaba, de que era matarlo en serio, no matarlo de mentirita. Ajá. Entonces, pues, lo que queremos aclarar con este punto es eso, que definitivamente la parte de la ley, del ritual de sacrificarle un ser humano en esta parte de su propio pueblo era clara y que la practicaban y que ellos de alguna forma la entendían como una ofrenda quemada, ¿no? Era algo normal. Era algo normal, exacto. Entonces no era una locura. Ahora, dentro de eso también entra una parte que yo podríamos hablar de cuando un ser humano hacía un pacto con este Dios con respecto a eso. Esto está en Primera de Reyes 13, una historia de un hombre llamado, les voy a leer, dice el capítulo 13, dice aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, y aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarás hueso, y sobre ti quemarán hueso de hombres, ¿no? Y mejor dicho, el hecho es que están profetizando que iban a ser dentro del pueblo de Israel un hombre que se iba a especializar en sacrificar huesos de sacerdotes, ¿no? En el altar para él, huesos de hombres para él. Primera de Reyes capítulo 3. Entonces también había ese tipo de sacrificio que era, digámoslo así, por un pacto, digámoslo más que por un pacto, por una profecía de que iban a ser alguien que se iba a dedicar a hacer eso, ¿no? Como un verdugo, ¿no? Cuando en la época de las películas que era el que estaba allí llevando a la persona a la guillotina o eso. Ese era una especie de verdugo, pero era para sacrificarle hombres, ¿no? Los huesos y todo en el altar. ¿A quién? A Jehová. Claro. O sea, cuando iba a pedir trabajo, cuando llenaba las fórmulas del oficio, sacrificar sacerdotes y los huesitos y todo eso. Claro. Es una cosa... El oficio natural que le había dado Jehová. Terrible. Terrible. Entonces, eso sería la primera parte de este video en donde vamos a hablar sobre ese aspecto, ¿no? Donde ya está claro que definitivamente recibía sacrificios humanos de su propio pueblo. Entonces, si recibía sacrificios humanos de su propio pueblo, ¿qué se puede esperar, no? Entonces, el segundo tema que vamos a hablar es entonces sacrificios de sus enemigos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el próximo video, ¿no? Espero que si les llamó la atención esta primera parte, que vean la segunda parte. ¿Algo más que quieras para concluir este primer tema? Sí, no solamente que él recibía los sacrificios de niños, sino que los exigía. Era una ordenanza que tenían para poder los levitas entrar al ministerio y trabajar en el ministerio. Era un paso fundamental para los levitas. Y acá leímos 2 pasajes, 3 pasajes, más el de Primera de Reyes. Genial. Para ir dándole forma a todo esto. Pero todo lector de la Biblia lo puede seguir estudiando, lo puede ir leyendo sin preconceptos y viendo cómo él va pidiendo sacrificios humanos para que los levitas puedan entrar en el ministerio. Era la solicitud de sí o sí tenía que hacerlo. Sí, a mí me llama mucho la atención, ya para terminar, de que mucha gente hoy día habla de muchas teorías de conspiración, ¿no? De que las élites, de que grupos oscuros, de que sectas, de que bla, 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 y que con niños y que hacen esto y que, bueno, una cantidad de conspiraciones.
Y lo que Pero si es que tenemos acá, la mayor, o sea, de frente, aquí está de frente, ¿no? Y lo curioso es que lo que hizo este ser fue mostrarles un ritualismo aparentemente bonito, religioso, pero que era completamente un acto oscuro, ¿no? Completamente satánico, por decirlo así. Entonces la gente cae en todo eso y no se da cuenta que le están metiendo gato por liebre, ¿no? Como decimos es, definitivamente. si a la gente le queda alguna duda, que empiece a leer Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 15 de toda la enormidad de sacrificios que pide para cualquier cosa. Y es más, pide, hay pasajes que, bueno, no viene ahora al caso, que Moisés tiraba la sangre sobre la multitud, pero después lo vamos a ver a eso en otro día. Después lo vamos a ver en próximos estudios, pero sí o sí se ponían en el lóbulo de la oreja, en la mano y en el pie, se untaban la sangre y le untaban la sangre a un montón de gente. Léanlo, está en Levítico, está Y era del todo capítulo 1, era algo normal era. un ritual sangriento por donde lo miremos, ¿no? Por En donde todos los busquemos, aspectos. dice. Entonces, pues bueno, ese es el primer tema. Jehová pedía sacrificios humanos de su propio pueblo. Y yo realmente a estas alturas ya no le digo Jehová, sino Jeosatán. Ese es un verdadero Satán que la gente todavía no ha captado, ¿no? Porque todo lo que aparece ahí, de todo lo que la gente tiene en su mente de lo que es supuestamente Satanás, es lo que él hace realmente. Y eso pues algún día vamos a hablar también sobre un tema, el por qué realmente este ser es el ser oscuro y se hace pasar por, ¿no? Se hace pasar. Es él el que se hace pasar. Entonces, en fin, lo dejamos en este punto. Yo sé que son temas difíciles, son temas que a muchos no les gusta porque están acostumbrados a hablar de consagración, de fe, ¿no? De que Abraham tuvo mucha fe y están acostumbrados a una cantidad de cosas, pero no quieren ver el contexto de ciertas cosas que están ahí, que están claras. Así que lo dejamos en este punto y seguimos en la segunda parte. Lo invitamos a que mire la segunda parte de este video. Muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes. Bueno amigos, no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal y nos vemos en próximos videos o en el siguiente video.